gracias por acompañarnos hoy acá en la Comisión de Finanzas. De aquí vamos a seguir luchando por ese cambio económico que requiere el país y ese cambio político que es condición indispensable para que ese cambio económico se dé. Durante mucho tiempo el Banco Central y el Ejecutivo Nacional negó la realidad. La realidad, o sigue negando la realidad de que hay una hiperinflación, que hay un colapso económico, que hay una emergencia humanitaria. Y nosotros en la Comisión de Finanzas asumimos ese liderazgo de mostrarle al país con cifras lo que estaba pasando. Mostrarle al país, a los venezolanos, lo que estaban viviendo en carne propia, porque no estamos diciendo nada distinto que no sea lo que vive el venezolano cuando va a hacer mercado, cuando va a comprar alimentos o cuando recibe un salario que no le alcanza. Pareciera que al Ejecutivo Nacional no le interesan los resultados, no le interesan las cifras, y por eso nosotros asumimos ese liderazgo de mostrar qué estaba pasando en el país, haciendo un gran esfuerzo por levantar unas cifras del Índice Nacional de Precios del Consumidor y el Índice Nacional y el Índice de Actividad Mensual Económica de la actividad de la Asamblea Nacional. Ahora que el Banco Central ha publicado las cifras y ha mostrado al país algo que nosotros tenemos años diciendo, tenemos que decir que no basta publicar las cifras. Hay que tomar medidas para resolver los problemas de fondo que tienen los venezolanos. Porque las cifras es reconocer un problema pasado, pero no el problema presente, porque no había una manifestación de lo que implica esa publicación de las cifras. Es decir, aquí no hay respuesta del Banco Central, no hay vocería por parte de Nicolás Maduro. Se publican simplemente las cifras, pero no se dice qué está viviendo el venezolano y cómo van a resolver ese problema. No hay un plan integral en el cual se pueda mostrar una solución a todos estos problemas que tienen los venezolanos. Y se han venido asumiendo o se han venido tomando algunos cambios de política. Por ejemplo, el encaje legal fue un cambio de política que ha tenido unas consecuencias. Ya nos podemos referir un poco a esto. Por ejemplo, nosotros cuando se aplicó ese encaje legal de casi 70% de encaje marginal que impedía a la banca prestar, eso secó el crédito, como lo advertimos. Eso tiró para abajo el volumen de ventas de Venezuela. Las empresas, hay una contracción económica en marcha muy profunda, pero además apreció el tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se detuvo la hiperinflación, como advertimos, y a su vez se hizo más cara la vida expresada en dólares para los venezolanos. Antes los venezolanos, con un salario en dólares de 30, de 50, podían decir que están viviendo bien. Ahora eso no alcanza. Y incluso aquellas personas que están dolarizadas no les alcanza lo que están ganando para vivir, para sostenerse. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se aplicó una política inflacionaria que básicamente secó el crédito, apreció la moneda y no resolvió el problema de la hiperinflación. Y eso también lo advertimos. Ese cambio de política que tuvo resultados, que tuvo consecuencias, también se nota o se muestran insuficientes. Nuestra tesis sigue siendo la misma. No es suficiente un cambio de políticas. Hace falta un cambio político para resolver los problemas que tienen los venezolanos. Y ese cambio político pasa por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo y reconocido a nivel mundial. Y eso lo hemos venido diciendo siempre. Y pasa, por supuesto, por Juan Guaidó como presidente. Es lo que siempre hemos venido diciendo. No hace falta, no es posible que mejore la economía de los venezolanos con paños aislados de agua caliente, como se dice popularmente, con algunos cambios de política, como el encaje legal o el encaje marginal, sino hace falta un cambio político para que realmente esas medidas que se está hablando de que liberalizaron el control de cambio, que flexibilizaron el control de precios, ese cambio político ya no basta. Hace falta un cambio político para que realmente pueda mejorar el salario del venezolano. No puede ser el salario mínimo de los trabajadores, especialmente en la administración pública, sea de solo 6, 7 dólares, o la calidad del transporte está colapsado, o en definitiva, si queremos que los venezolanos que se fueron vuelvan y que se vuelva a unir la familia venezolana, hace falta ese cambio político. Esos cambios de política no son suficientes para que los venezolanos que se fueron vuelvan. Y en ese sentido, pues nosotros hacemos esta introducción porque los hechos recientes de publicación de cifras o cambio de política nos obligaban a hacerlo. Dicho esto, el índice nacional de precios del consumidor de la Asamblea Nacional es de 458.430.278. Esto quiere decir que la inflación de mayo fue de 31,3%. La variación acumulada de precios hasta mayo es de 905,6% y la inflación interanual, es decir, mayo del 19 contra el mayo del 18, es de 815.194%. Voy a repetir.
La inflación de mayo es de 31,3%. La inflación acumulada a mayo es de 905,6%. Y la inflación interanual de mayo del 2019 contra mayo del 2018 es de 815.194%. La variación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 36%. Uno se podrá preguntar, ¿esto implica que salimos de la hiperinflación? Nosotros consideramos de la Comisión de Finanzas que se requiere un año con inflaciones inferiores a 50% para poder decir responsablemente que hemos salido de la hiperinflación. Hay muchos países que han tenido inflaciones por debajo del 50% durante 3 meses y han vuelto a reincidir en los meses subsiguientes. Por eso nosotros tenemos que decir que responsablemente se requiere un año, por lo menos, para que esta cifra, para poder decir que Venezuela ha salido de una hiperinflación. Y lo decimos además porque las condiciones que llevaron a la hiperinflación, la inestabilidad política, la destrucción institucional de Venezuela, se mantienen, con lo cual no podemos pensar que esta situación no podría manifestarse nuevamente. Y en segundo lugar, también tenemos que decirlo porque la inflación que presentó o publicó el Banco Central de Venezuela las semanas pasadas, del mes del año 2019 en curso, son superiores a las nuestras. Así que el Banco Central no tiene este mes que corre, no tiene tres meses por debajo del 50%, sino que las cifras que ellos muestran son superiores a lo que la Comisión de Finanzas está mostrando, con lo cual no podemos asegurar con certeza de que Venezuela ha salido de la hiper